Misterio de Jesús, de Monseñor Marcel Lefebvre. Capítulo 1. Hijo de Dios. El mismo San Pablo dice que le pide a Dios que le inspire las palabras adecuadas para hablar de este misterio, de modo que no cabe duda que vamos a tratar un tema verdaderamente misterioso, pero tan real y tan importante que en definitiva constituye el corazón de nuestra vida, el tema de nuestras meditaciones y la fuente de nuestra santificación. Por la fe creemos en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y asimismo en su humanidad. Creemos y afirmamos que es Dios y hombre. Así que resulta provechoso leer algunos textos de la Sagrada Escritura que tratan de este tema de una manera muy explícita para penetrarnos bien de este pensamiento que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y hombre. Son textos tan hermosos y conmovedores que merecen ser leídos. En primer lugar, es nuestro Señor Jesucristo mismo quien lo afirma. Es cierto que nuestro Señor no reveló desde el principio de su vida pública que era Hijo de Dios, pero no es correcto decir, como dicen ahora los modernistas, que no tenía conciencia de que era verdadero Hijo de Dios, consubstancial al Padre y con el Espíritu Santo, sino simplemente de su calidad particular de Hijo de Dios, y esto solo al final de su vida pública, por una especie de conciencia de sí mismo. Evidentemente, esto es totalmente falso. Demos algunos ejemplos en San Mateo, capítulo 26. No cabe duda de que al final de su vida es cuando nuestro Señor proclamó su divinidad ante Caifás. Dice así: los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban falsos testimonios contra Jesús para condenar la muerte, pero no lo hallaban, aunque se habían presentado muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos que dijeron: este ha dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el pontífice le dijo: ¿nada respondes? ¿Qué dices a lo que estos testigos testifican contra ti? Jesús callaba, y el pontífice le dijo: te conjuro, por Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y yo os digo que un día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Ellos respondieron: reo es de muerte. Está claro que nuestro Señor proclamó públicamente su divinidad. El sumo sacerdote juzgó que se trataba de una blasfemia y este hombre que se hacía Dios merecía la muerte. Es una afirmación solemne por parte de nuestro Señor, que dijo que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y que un día se le verá venir sobre las nubes del cielo. En el capítulo 17 hay otro pasaje, no menos significativo, que es el de la transfiguración. Y dice así: 6 días después, escribe San Mateo, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró ante ellos. Tenemos que pensar y creer que la transfiguración tendría que haber sido un estado normal para nuestro Señor. Lo normal es que no estuviese transfigurado de manera habitual, ya que nuestro Señor tenía visión beatífica. Tenía la visión beatífica desde el momento de su nacimiento y desde que su alma había sido creada. Así que las consecuencias de la visión beatífica tendrían que haberse manifestado en su cuerpo y en su ser, como los elegidos. Los elegidos son gloriosos en este momento, por lo menos para el cuerpo de la Santísima Virgen. Cuando los cuerpos se reúnan a las almas bienaventuradas serán transfigurados. Estos cuerpos tendrán todas las propiedades de los cuerpos resucitados. Serán luminosos, brillarán como el sol. Esta es una de las consecuencias de la visión beatífica y de la gloria de Dios en las almas. Gozando de la visión beatífica, nuestro Señor normalmente hubiese tenido que tener un cuerpo transfigurado. Pero por un milagro, nuestro Señor quiso vivir como los demás hombres y no tener habitualmente un cuerpo transfigurado. Se transfiguró ante ellos, brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y se les apareció Moisés
Elías hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Aún estaba él hablando cuando los cubrió una nube resplandeciente, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escuchadle. Al oírla, los discípulos cayeron sobre su rostro, sobrecogidos de gran temor. Jesús se acercó y tocándolos dijo: Levantaos, no temáis. Alzando ellos los ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. Al bajar del monte, les mandó Jesús diciendo: No deis a conocer a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Aquí tenemos otra prueba de la divinidad de nuestro Señor. Es Dios mismo quien afirma la divinidad de nuestro Señor. Nuestro Señor es Hijo en quien ha puesto todas sus complacencias. Pero antes de eso, durante la vida pública de nuestro Señor, también en San Mateo hallamos este pasaje en el capítulo 8, versículo 28 y siguientes. Dice así: Llegando a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, le vinieron al encuentro, saliendo de los sepulcros 2 endemoniados tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino, y le gritaron diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Son los mismos demonios los que afirman la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y luego, expresando su temor, dicen: ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Los demonios le piden a Jesús: Si has de echarnos, échanos a la piedra de puercos. Y Jesús se lo concede. Este testimonio de los demonios significa que creían en su divinidad. Santo Tomás responde en sustancia: Cristo se dio a conocer a los demonios no por su vida eterna, sino por ciertos efectos temporales de su poder. Primero, viendo que Jesús tenía hambre después de su ayuno, creyeron que no era Hijo de Dios. Pero luego, al ver sus milagros, por ciertas conjeturas empezaron a creer que era el Hijo de Dios, aunque sin tener certeza de ello. Y al final, el demonio excitó a los judíos a que crucificasen a Cristo. No fue por desconocer su divinidad, sino porque no pudo prever que por su muerte Cristo le iba a vencer definitivamente. Esto es lo que concierne al testimonio de los demonios. Por supuesto, podríamos multiplicar los ejemplos, así que los evangelios nos proporcionan la mayor prueba de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y de su humanidad.